Ok, bueno, la clase de hoy va a tratarse de los pivots. Déjenme escribir acá. Pivots. Los pivots son nada más y nada menos que esa ventana para entender la operativa que yo uso al momento de abrir un trade. No es fácil identificar los pivots, no es algo de la noche a la mañana porque tendemos a confundirnos. Sin embargo, entendiendo los pivots, nosotros vamos a poder comprender muchísimo mejor la teoría del impulso y el retroceso, la teoría de las lateralidades. Viene siendo los pivots aquello que nos confirma, lo primero que nos confirma un posible cambio de tendencia, lo primero que nos puede generar una, una posible lateralidad, lo primero que nos puede mostrar un posible impulso sobre extendido. Y son ellos los que nos van a ayudar también a conseguir los soportes, las resistencias, las líneas de tendencias. Es decir, el pivot para mí viene siendo el punto de concentración donde nosotros debemos mantener nuestro enfoque, siendo este el principal motor del movimiento del mercado, sea hacia arriba, sea hacia abajo o sea lateral. Primero vamos con la teoría y los pivots para mí vienen identificándose de esta forma. Pivots altos. Los pivots altos son aquellos donde se encuentran los vendedores. Y nos hace identificar un punto de reacción del precio donde el vendedor ejecuta una orden o donde el comprador vende su posición. Y lo podemos identificar de la siguiente manera. No sé si recuerdan la primera clase que hablamos sobre las zonas de oferta y yo les comentaba es tipo una A, ese estilo una A. Bueno, ese vértice de la A se le conoce como pivot. Pero en el caso de el pivot alto, viene siendo el vértice de la A, donde se encuentran los vendedores. Vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Aquí yo les he marcado diferentes vértices. O sea, quiere decir que esto es un pivot alto, esto es un pivot alto, esto es un pivot alto y este es un pivot alto. Este es un pivot alto, este es un pivot alto, un pivot alto y pivot alto. Y si se dan cuenta, todos vienen siendo pivots altos. Continuamos. Los pivots bajos. Ya, o sea, me imagino que van entendiendo cuáles son los pivots bajos, pero se encuentran los compradores. Es aquello que se generan cuando se ejerce una presión de compra que es mayor a la presión de venta. Quiere decir que recuerdan la parte donde les comenté sobre las zonas de demanda que se conseguían como en caso de una V pequeña o V. Bueno, este vértice de la V pequeña, V chica o V, como se le conozca en su país, es el pivot. En este caso viene siendo el pivot bajo. Ahora vamos a ir a los ejemplos. Este es un pivot bajo, 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 pivot bajo, pivot bajo y pivot bajo. Si se dan cuenta, vienen siendo esa U. ¿Por qué es tan importante el reconocimiento de los pivots y el seguimiento de ellos? Ver cuál es su consecución, cuál es su característica y reconocerla, porque es allí donde nosotros empezamos a identificar a los vendedores y a los compradores. Si hay una gran cantidad de pivots en el tiempo que vemos que se va sosteniendo y se va sosteniendo y se va sosteniendo, nosotros podemos decir aquí hay muchos compradores y aquí hay muchos vendedores. ¿Por qué? Porque aquí entraron unos, aquí vuelven a entrar quizás los mismos o puede ser otros participantes, nuevos participantes y nuevos participantes. Lo mismo pasa con la zona inferior. Otra de las características de los pivots y reconocer zonas importantes puede ser
un movimiento de partida de compra en este punto que uno quizás no espera que sea tan fuerte y tan prolongado, y el precio ejerce esta presión en compra. ¿Qué sucede? ¿Quién inicia la tendencia? Este pivot que está acá. Y todo lo que está aquí vienen siendo personas que van aprovechando el favor de la tendencia y a pesar de que están vendiendo y ejercen retrocesos, la presión de compra es mucho mayor que en este vértice vemos ubicándose compradores. Sin embargo, estas zonas de compra dentro del análisis técnico importante pasan a ser irrelevantes. ¿Por qué? Porque ellas no iniciaron la tendencia. El que inició la tendencia es este caballero que está aquí. Así que en este punto puede existir un soporte o una zona de compradores donde el precio, a pesar de que esté cayendo con fuerza, puede conseguir una reacción en compra. Entonces, súper importante ir reconociendo esos pivots donde inician las tendencias. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, fíjense, el siguiente lo tenemos súper fresco acá, que déjenme borrar todo. Voy a borrar todo. Disculpen. Recuerden que les comentaba sobre una consecución de pivots importantes en un mismo lugar o en una misma zona. Si se fijan cómo entran compradores, cómo entran compradores, cómo entran compradores, cómo entran compradores, cómo entran y cómo entran. Defienden la zona. Y cuando lo estiro completamente y en el futuro, a pesar de que el gráfico venga cayendo con mucha violencia, hemos aquí encontrado una reacción del precio. Así que esto es una zona importante. Como les comentaba, hay otros pivots que se generan en estas áreas, pivots pequeños que podemos encontrar aquí, pero no son los que inician la tendencia. Son estos los que aprovechan el favor de la tendencia. Pero quien la generó son estos caballeros que están acá. Vamos a buscar otro ejemplo. Vamos a buscar, por ejemplo, este. Aquí está uno. Fíjense. Aquí el precio va lateralizándose. Parece que tiene un movimiento bajista. Y aquí nace un pequeño movimiento que no nos esperábamos que iba a generar un impulso alcista tan fuerte. Y aquí parte una tendencia con estas características. ¿Y qué tenemos? Tenemos pivots que cada vez se van formando con mucho más fuerza, pero hay uno que inició la tendencia, es este caballero que está aquí. Nosotros hacemos una línea allí y aunque el precio venga cayendo con violencia, hemos identificado allí una zona de reacción de compra. ¿Quieren otro ejemplo o con ese están listos? Yo creo que se quiere otro ejemplo para terminar de reforzar ese punto. Vamos a ver, a buscar otro, 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 donde podamos ver que inicia una tendencia. Por ejemplo, aquí inicia una tendencia, fíjense. Aquí tenemos un movimiento con fuerza alcista que cambia esta tendencia y vamos a estirar esto en el futuro a ver qué tipo de reacción tenemos. Esto que está aquí va a ser súper importante, lo vamos a reconocer más adelante, eso se le llaman falsos rompimientos, donde parece que el precio no va a tener la fuerza, liquida posiciones de compradores, porque si esto fuera tan fácil, nosotros dijéramos, oye, aquí la estrategia está hecha, marcamos, esta es la estrategia de Ernesto, él marca el punto aquí, aquí hay zona de compra y aquí abro la orden y resulta que no. Te rompen la zona de compra, hacen creer que van a bajar y resulta que cuando el precio se vuelve a montar allí, tiene la reacción alcista. Entonces, viene siendo esa la parte de la zona de compra. Viene siendo como los ejemplos que podemos tener y vamos con los ejemplos alcistas. Por ejemplo, fíjense la gran cantidad de vendedores que tenemos en esta zona. Es impresionante cómo se van delatando los vendedores, 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 vendedores y vendedores. En el medio hay también zonas de ventas. Por ejemplo, aquí encontramos una zona de venta, pero si se dan cuenta es irrelevante. Es parte de la tendencia, pero quien tiene la fuerza de iniciar la tendencia son estos señores que están aquí. Y cada vez que el precio se acerca allí, tiene una reacción bajista. Y si lo estiramos, 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 todavía aquí tiene una reacción bajista, hasta que parte con fuerza la tendencia. Ahora, aquí tenemos una pequeña lateralidad, ganan los vendedores y si nosotros estiramos esto hasta el final, nos damos cuenta la importancia de ir reconociendo esa zona de venta
porque cuando el precio llega allí hay que tener cuidado, ya que la reacción bajista puede ser fuerte. Otro ejemplo acá, tenemos una zona de venta importante y esta tiene pivots en venta, pivots en venta, pivots en venta. Parece que lo rompieron y resulta que cuando vuelve a caer, se viene otra vez hacia abajo. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo de parece ser un movimiento débil alcista y nace un pivot que inicia una tendencia. Y si estiramos ese inicio de tendencia, fíjense cómo el precio después de acá va subiendo con violencia, pero cuando llega a este punto de inicio de tendencia es una reacción importante nuevamente hacia abajo. Entonces, de esta forma nosotros vamos conociendo los pivots y la importancia de identificarlos. Ahora bien, si se fijan, no son zonas que van a permanecer durante toda la vida y la van a defender, porque el mercado es único en cualquier momento. Él puede llegar aquí y nosotros no podemos asegurar su caída porque hemos visto caídas anteriores en ese lugar. Eso no se puede hacer. Existe una probabilidad de que suceda, sin embargo, no siempre las probabilidades se cumplen al 100% porque no son cosas que aseguramos, como estamos diciendo, son probabilidades. Ahora bien, ¿qué tenemos que entender además de los pivots? Ah, sí, entendí los bajos y los altos. Bueno, los pivots nos generan tendencias y las tendencias alcistas tienen esta fórmula. No es que un movimiento alcista no va a tener pivots altos, o es decir, reacción en venta. Si se fijan, los movimientos alcistas, déjenme borrar nuevamente, una tendencia alcista tiene un pivot bajo que parte, pivot alto, pivot bajo, pivot alto, pivot bajo, pivot alto, pivot bajo, pivot alto. Pero ¿quién tiene la fuerza? ¿Quién tiene la fuerza aquí? Los pivots bajos son los que tienen mayor fuerza. Quiere decir que las tendencias alcistas manejan la siguiente fórmula. Un pivot bajo más un pivot alto. Eso es lo que necesita una tendencia para iniciar. Y después que le prosigue, coma, un pivot bajo más alto que el bajo anterior, más un pivot alto más alto. Y así, ya me voy a quitar esta B y aquí una P. Y así se forman las tendencias alcistas. Ya les voy a explicar eso. Tendencias bajistas son iguales, a decir, un pivot alto parten desde allí y un pivot bajo. Es necesario tener y reconocer el pivot bajo. Y de allí viene un pivot alto más bajo que el pivot alto anterior y tenemos un pivot bajo más bajo que el anterior. Ahora, las fórmulas llevan lo siguiente. Los pivots bajos se van a medir con los pivots bajos y los pivots altos se van a calcular con los pivots altos. De la misma forma, la tendencia bajista. El pivot alto se compara con el otro pivot alto y el pivot bajo con el pivot bajo. ¿Cómo entendemos eso y con qué se come? Bueno, vamos a analizar la estructura de esta tendencia y las partes que la conforman. Primero, lo que ya conocemos, el impulso y el retroceso. El impulso y el retroceso. El impulso y el retroceso. Y aquí hay el cambio de tendencia. Pero antes del cambio de tendencia, déjenme hacer una raya aquí, porque ahí viene el cambio de tendencia. O sea, de alcista pasa a ser bajista. Y yo tengo la fórmula del alcista. Y me dice, necesito un pivot bajo. Ok, un pivot bajo, vamos a calcularlo desde aquí. Y necesito un pivot alto. Pivot alto, tengo este. Ahora que necesito un pivot bajo más alto que el anterior. Este es el bajo, el más alto es este. Y un pivot alto más alto que el anterior. El pivot alto es este y este es más alto. Ya aquí hay una fórmula donde tenemos este pivot alto y este pivot bajo. Partimos del pivot bajo, tenemos pivot alto y encontramos un pivot alto más alto que este. Y encontramos un pivot bajo
más alto que este. Y si seguimos, tenemos otro pivot alto más alto que este. O sea, todavía aquí se cumple la fórmula. Y el pivot bajo sigue siendo más alto que este. O sea que hasta aquí la fórmula está bien. Pero ahora, ¿qué le prosigue? De a partir de este punto, ¿el pivot alto es más alto o más bajo que el anterior? ¿Alguno aquí que pueda desactivar su micrófono y me diga si ese pivot alto, disculpen acá, si este pivot alto es más alto o más bajo que el anterior? Más bajo, exactamente. Este viene siendo el pivot alto y este es más bajo que el anterior. En el trading siempre nos vamos de izquierda a derecha, o sea, partiendo desde este punto y vamos analizando así. Y cuando vamos a comparar, lo comparamos con el pasado inmediato. No es que vamos a comparar este como que Ernesto, está bien, este es un alto más bajo que este, pero es más alto que este. Sí, pero no lo puedes comparar con este porque al movimiento anterior tienes estas personas que están aquí y necesitamos saber cuál es la conducta inmediata. Ahora, dentro de la fórmula, para yo conseguir, o sea, ¿dónde me dice que necesito tener un pivot alto más bajo? Y aquí vemos un pivot alto y aquí tenemos un pivot alto más bajo. Esa es tendencia bajista. Pero para que se termine de cumplir la tendencia necesitamos el pivot bajo, que viene siendo este, y un pivot bajo más bajo, que es este. Y entonces, ¿dónde está el pivot bajo? Es este, y el pivot bajo más bajo es este. Más bajo que este. Y aquí es donde tenemos entonces una tendencia bajista. Y si continuamos, tenemos un pivot alto más bajo que el anterior y un pivot bajo más bajo que este. Un pivot alto más bajo que el anterior y un pivot bajo más bajo que este. Y así es donde completamos nuestra fórmula de pivots y cómo esa fórmula fácilmente nos puede identificar una tendencia. ¿Cómo sé yo cuando no hay una tendencia? Vamos a hacerlo con los pivots. Tenemos un pivot alto y tenemos un pivot bajo. Tenemos un pivot alto, más alto que el anterior, y tenemos un pivot bajo, un poco más alto. Imaginemos que aquí hay tendencia alcista. Débil, pero tendencia alcista. Ahora viene el pivot alto, más bajo, y un pivot bajo, más bajo. Y ahora decimos tendencia bajista. Y resulta que viene ahora un pivot alto, más alto que este. Entonces, oye, falta el pivot bajo más alto para que sea tendencia alcista y resulta que ahora te lanzan un pivot bajo más bajo. Entonces, pero imposible porque ¿qué fórmula hay de un pivot alto más alto y un pivot bajo más bajo? Esto es una locura. Ah, pero bueno, ahora sí se viene hacia abajo. Entonces tienes el pivot alto más bajo, pero el pivot bajo es más alto que este. Y hay otra vez otra incongruencia en el análisis. Y eso cuando yo observo ese tipo de cosas, digo aquí no hay ninguna dirección clara. Y aparte de la teoría del impulso y el retroceso, la teoría de los pivots nos entrega que no hay tendencia. Y por esa razón, cuando empiezo a unir puntos de pivots, lo más importante, encuentro que hay una zona de venta y cuando empiezo a unir los pivots más importantes, encuentro que hay una zona de compra en los mismos pivots. Otra cosita importante en la clase de hoy. Hay algo que se llama zonas y esto lo hago mención porque Yeltsin hoy me estaba mandando la actividad que yo les pedí el martes pasado y él me comentaba, no, lo que pasa es que yo pensaba que la lateralidad era cuando tocaba ese punto específico, pero claro, yo le hablaba de zonas y de puntos también. Le voy a hacer la diferencia en lo que es una zona y un punto. Una zona viene siendo el lugar o el área, vamos a llamarle área, el área donde encontramos diversos vendedores o compradores, vamos a ponerle participantes, defendiendo el precio.
Ejemplo, vamos a borrar nuevamente todo esto que tenemos acá. Todo esto que tenemos aquí, vamos a ir borrando para trazarles este ejemplo. Y ponerlo un poco más grande porque así en pequeñito quizás no me lo entiendan. Vamos a fijarnos en lo siguiente. Como les comenté, el área viene siendo esa zona donde, o la zona viene siendo esa área, es lo mismo, donde se ubican participantes a defender el precio. Fíjense aquí, cuando el precio tiene este impulso, inmediatamente tiene un retroceso y parece ser que tiene un impulso porque aquí el precio llega un poquitico más alto. Yo voy a separar esto acá y fijen la justificación que yo tengo de este movimiento acá arribita que rompió este punto. Entonces, si yo soy un poco, ¿cómo decir?, drástico con el escenario, yo puedo decir que esto viene siendo una tendencia alcista porque este era el pivot y ahora tengo un pivot más alto. Y eso está bien, eso está excelente. Pero cuando me doy cuenta, ahora aquí tengo un área donde tengo un vendedor. Y ese vendedor, cuando pasa por este punto, fíjense acá, parece ser rota, ¿no? Y el precio hace esto, impulso, retroceso, impulso. Y parece que tendríamos en ese caso una tendencia alcista que acaba de romper a este pivot alto. Pero resulta que el precio realiza este movimiento, impulso, retroceso. Yo voy a quitar el mouse en cruz porque a veces dificulta la vista. Entonces tenemos este acá y resulta que cuando baja ya parece ser una zona de vendedores. No es imposible porque este punto lo rompió. Ahora el vendedor se ubicó más arriba. Eso es lo que uno plantea. Resulta que cuando el precio avanza y vuelve a retroceder a ese punto, tenemos esta reacción en esta área. Pero antes de esa reacción se nos presenta la misma característica que se presentó previamente. ¿Y cuál era la característica? Tienes un pivot alto, que es este, el precio baja, parece que lo va a romper y termina reaccionando. Cuando el precio cada vez se va acercando a esa área, él ya tiene como miedo. Fíjense, identifican aquí los puntos. Ahora, tenemos esta zona aquí y si yo la estiro, voy a ver reacciones en ese punto también. Cuando yo tengo una línea horizontal en este caso, también puede ser diagonal, pero la estamos haciendo el estudio aquí horizontal. Si yo tengo una línea horizontal y en el mismo punto, esa es la palabra que estoy empleando, hay una reacción indiscutible, aquí podemos hablar de punto importante. Ahora, si me doy cuenta, tengo un punto importante y un poco más arriba tengo otro punto importante. A esa zona, yo lo que le hago es un rectángulo y la denomino como área. Área porque cuando yo tengo un trade abierto, posiblemente yo estoy esperando a que llegue a este punto, pero estoy ignorando que en toda esta área se pueden estar ubicando vendedores en cualquier punto del área. Entonces podemos concluir que el área o las zonas abarcan diferentes puntos de entrada, pero en sí están allí para defender el precio. Y cuando aquí la rompen, que genera un punto más alto, el precio cuando ingresa y entra al área, la reacción en venta no se puede discutir. Entonces, estos vienen siendo áreas. Por esa razón, cuando el precio llega aquí, tiene miedo, sueltan posiciones, pero las lograron romper. Porque así es el mercado. Rompe el momento en el que uno menos se lo espera. Así que este es el significado de las zonas. Pasa lo mismo con las compras. Fíjense, yo tengo un punto aquí. Miren, vamos a ver. Los puntos se trazan en los pivots. Específicamente aquí aparte un punto, otro punto, pivot bajo más alto, pivot alto más alto, pivot bajo más alto, pivot alto más alto, hasta allí todo bien, hasta que me generan un pivot bajo más bajo que este. Ahora viene un pivot alto más bajo
y me genera un pivot bajo más alto. Entonces aquí no hay dirección, aquí hay una indecisión. Pero ¿cómo trazo yo los puntos de las compras? Aquí tengo un comprador, aquí tengo un comprador, aquí tengo compradores y aquí tengo compradores que están defendiendo esta zona. Si yo trazo un área en ese punto o en esos puntos, me voy a dar cuenta que allí hay reacciones de compra en diferentes puntos de esa área. Por ejemplo, la reacción aquí fue en este punto, la reacción aquí fue en este punto. Y si aceleramos, tenemos reacciones cada vez un poco más arriba, pero donde se pueden identificar compradores. Entonces, ese es el significado de las áreas. Es una zona, bueno, el significado de las zonas, pues una área donde se ubican posiciones para defender ese precio. Cuando a mí me dicen, Ernesto, ¿tú crees que el precio baje desde aquí? Yo no puedo trazar este punto, porque al trazar el punto, lo que le estoy diciendo es, mira, justamente cuando llegues aquí vas a tener una reacción alcista. Yo prefiero, para analizar, trabajar por áreas. Para abrir mi trade, trabajo por puntos. Me explico. Si yo quiero analizar el mercado y saber dónde se van ubicando los compradores, yo muy bien trazo el área y digo, esto es una zona de compra. Y de hecho le doy como un leve espacio, un ligero espacio en caso de que él baje un poco, le doy un área holgada para que él trabaje y vuelva a entrar a la zona. Ya al entrar a la zona, yo elijo el punto de entrada. Yo puedo elegir si entro aquí, yo puedo elegir si entro aquí. Yo puedo elegir en caso de quiera entrar aquí. Esa ya viene siendo mi decisión y depende de la estrategia. Pero en ocasiones no es que llegó a la zona y yo abrí la operación, no. Yo espero que un punto específico para abrir, pero ya eso es parte de la estrategia de entrada. Pero explicándoles a ustedes el escenario de un mercado o las diferentes cosas que se te pueden presentar, aquí hago la diferencia entre puntos y entre áreas. Ya teniendo la diferencia entre áreas, puntos, pivots, es hora de que ustedes empiecen a hacer ejercicios de trading. ¿Y cuál va a ser los siguientes ejercicios? Porque ya aquí yo quiero que ustedes empiecen a desarrollar la intuición. Esa parte que cada uno tiene para poder identificar e interpretar lo que el precio puede estar haciendo. Yo a ustedes les puedo decir hoy día, y quizás algunos duden, pero yo les puedo decir, trázame una línea de tendencia alcista identificando los pivots bajos. Ahora empiezan ustedes a utilizar la cabeza y dicen, trazo una línea de tendencia alcista identificando los pivots bajos, identificando los pivots bajos, identificando los pivots bajos, tendencia alcista. Ah, yo sé que las tendencias alcistas tienen esta característica, se van hacia arriba y tienen impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ernesto me está diciendo que identifique los puntos bajos, los pivots bajos. Eso viene siendo los pivots bajos. Bueno, vamos a ver qué me sale de aquí. Y empiezan ustedes a identificar pivot bajo más alto que el anterior, pivot bajo más alto que el anterior. Ernesto, esto puede ser una línea de tendencia y me trazan una línea de tendencia alcista identificando los pivots bajos. Y aquí ustedes me están dibujando una línea de tendencia alcista identificando los pivots bajos. Ahora les digo, tracen una línea de tendencia bajista identificando los pivots altos. Y empiezan ustedes por aquí, aquí tengo retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Los pivots altos son este y este. Y trazan la línea desde el vértice del pivot alto y se vienen acá. Y aquí encuentran, de hecho, este pivot ni siquiera pegó en la línea, pero este sí. Entonces acá tienen una línea de tendencia bajista. Y aquí les lanzo otro secretico de los míos. Yo las tendencias, a mí no me interesan los vendedores. Por esa razón, en las tendencias yo no trazo la parte superior. A mí me interesan son los compradores.
Esto es lo que yo veo de las líneas de tendencia. Si yo la estiro, ella puede reaccionar igual más arriba. De hecho, aquí casi pega, casi en ese pivot bajo. Y cuando el precio llega acá, precisamente rompe la línea de tendencia y se desploma el precio, se debilita. Pero identificar, y yo la trazo igual hasta más atrás y la identifico. Pero ¿qué necesito yo? Que ustedes me identifiquen por lo menos 3 pivots y me dibujen una línea de tendencia, tanto para la alcista como para la bajista. Y en las bajistas yo trazo la línea de tendencia donde me encuentro los vendedores, porque en las tendencias bajistas a mí me interesa es que los vendedores estén sincronizados y dibujen una tendencia. Eso es lo que les quiero pedir, que por favor me identifiquen tendencias alcistas con los pivots y tracen una línea de tendencia donde yo pueda identificar los pivots. Y lo otro que le quiero pedir es que, y no es que se los quiero pedir porque si no me lo entregas, no ves la siguiente clase. Vuelvo a hacer énfasis en eso porque yo no quiero que se sientan como avergonzados de que no te entregué el trabajo, te lo entrego la semana que viene. No, eso no me importa. Lo que me importa es que ustedes aprendan y yo quiero saber en dónde están los errores para yo corregírselos. Y es una corrección de una nota de voz. Una nota de voz donde yo le voy a decir, mira, aquí creo que tienes que identificar esto. Les reenvío lo que ustedes me pasaron y le digo, es aquí. Si no tienes nada malo, yo te voy a decir, perfecto, lo tienes todo bien. Pero me gustaría que, por favor, perdieran un poco la vergüenza en ese sentido, porque aquí en el trading no se trata de tener la razón. Y es preferible que se te corrija algo que posiblemente no tengas 100% claro, a que cuando lleguemos al momento de abrir las operaciones, te quedes atrás y el mercado sea el que te vaya a castigar. ¿Cuál es nuestro motivo? Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar aquí. ¿Cuál es la razón de conectarnos a esta hora, de calarnos una hora de clase, de tener que hacer alguna tarea, de tener que ver videos en YouTube de un muchacho que vive en otro país más lejos que el mío? O sea, ¿qué tengo yo que hacer aquí? Bueno, yo les recuerdo que estamos aquí para ser traders y los traders somos independientes y por esa razón necesitamos de nosotros mismos, necesitamos dar lo mejor en nuestro proceso de aprendizaje. Hay que sacrificarnos. No hay nada que valga la pena en la tierra que sea fácil de alcanzar. No hay nada que te traiga muy buenos beneficios que tú puedas lograr por arte de magia o porque tú eres chévere y eres súper inteligente y aprendes rápido. El trading es difícil y en cualquier momento estás propenso a cometer errores garrafales. Y no estoy hablando de errores técnicos, sino errores mentales y psicológicos al momento de abrir una operación. Pero más allá de eso, si ya sabemos que somos propensos a cometer errores mentales dentro de nuestra operativa, imagínense dentro de esos errores mentales también presentar errores técnicos. Y eso es lo que estamos intentando aprender ahorita. La idea es corregir y corregir y corregir y corregir y corregir los errores o las falencias que podemos tener o lo que desconocemos para poder llegar a la siguiente al siguiente paso, a la siguiente puerta, con todas, bueno, las cualidades posibles de un analista técnico. Esto le va a servir para cualquier proyecto y cualquier mercado que ustedes quieran revisar. En cualquier tipo de gráfico, no solamente en el gráfico de ticks o en el gráfico de velas japonesas. Por ejemplo, el gráfico de ticks tiene una característica que me gusta más y por eso la uso, porque los pivots están más detallados. En las velas japonesas no se pueden detallar tanto los pivots. Sin embargo, sí hay pivots allí también. En la siguiente clase yo les voy a traer la diferencia entre velas japonesas y gráficos de ticks y por qué trabajamos en gráficos de ticks y no en velas japonesas, y ya vamos a empezar a hablar sobre análisis técnico macro. ¿Qué es el análisis técnico macro? Donde vamos a tener, si ustedes revisan su gráfico, ustedes tienen un gráfico de 610 ticks.
pero ahora yo estoy viendo un gráfico de 1597 ticks y aquí tenemos un gráfico de 10.597 transacciones. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cómo podemos analizar el gráfico? ¿Por qué tenemos que tener 3 gráficos? ¿Y qué tipo de análisis vamos a aplicar en cada uno de ellos? Bueno, ha sido todo por la clase de hoy. Estas clases duran mucho menos que las primeras porque como es análisis técnico, no puedo darles tanta información en 2 horas de clase porque si no, no van a aprenderlo bien. Y prefiero venirme parte a parte, a parte, a parte y parte a parte. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este tema? No, por ahora todo bien. Por ahora perfecto. Bueno, entonces hemos terminado la sesión del día de hoy.